Bienvenidos. En esta oportunidad estaremos abordando el asunto de las derivadas implícitas utilizando el cálculo en varias variables. Para ello abordaremos como pretexto la resolución del ejercicio 50 del cálculo de varias variables trascendentes tempranas de James Stewart. El objetivo es el siguiente: determinar las derivadas de primer orden de z si y por z más x por el logaritmo natural de y igual a z cuadrado. Noten que uno debe fijarse en que aquí z no es una función explícita de las variables x y y. Está definida implícitamente a través de las relaciones de x y y. Dicho de otra manera, de una manera coloquial, no está despejada z. Aquí aparece z y aquí z cuadrado. Se podría despejar utilizando una cuadrática, pero la expresión que queda es absolutamente difícil de manejar para algunas personas. Ahora bien, entonces, miren lo que dice la teoría. Dice que si tiene una función z, que sea una función de x y y, se puede definir z como una función implícita, como una expresión de la forma f de x y z igual a 0. Es decir, igualar esta expresión a 0 y ya queda una función implícita. Esto es f de x, y, z, pero z es una función f que depende de x y es igualado a 0. Para todo x y y que esté en el dominio de la función. Si no está en el dominio de la función, pues el teorema no se cumple. Y si eso es así, entonces la derivada parcial de z con respecto a x va a ser menos la derivada parcial de f con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a z. Y la derivada parcial de z con respecto a y, que sería la otra derivada de primer orden, sería menos la derivada parcial de f con respecto a y sobre la derivada parcial de f con respecto a z. Noten que por aspectos memotécnicos, uno lo que debe hacer es cruzar la expresión. Me explico. Si tengo derivada parcial de z con respecto a x, será menos fz en el denominador y fx en el numerador. Análogamente aquí, miren. La derivada parcial de z con respecto a y, cruzo en el denominador fz y en el numerador fy. Ojo, eso es un aspecto meramente mnemotécnico, ¿sí? Que no puedo ocultar el concepto que se está trabajando. Esto es expresable y demostrable y verificable. Entonces volvamos a nuestra situación. YZ más x por el logaritmo natural de y menos z cuadrado igual a 0. Entonces vamos a buscar las primeras derivadas, ¿cierto? Entonces la derivada de esta expresión respecto a x va a ser igual a logaritmo natural de y. Dado que la derivada de esto es 1 y logaritmo natural de y. Con respecto a y. Con respecto a la derivada del primer término es z, y con respecto a y, esto sería x, que es constante, y la derivada del logaritmo, que es 1 sobre y. Simplificando, pues es z más y, x sobre y. Y la derivada de f con respecto a z será igual a y de aquí tendremos menos 2z. Y sustituimos en las expresiones correspondientes. De z de x es menos f x sobre fz igual a menos logaritmo natural de y sobre y menos 2z. Y listo. Ahí no hay nada que hacer. Lo único que hicimos fue cambiar el signo, los términos del denominador como si hubiéramos factorizado un signo negativo. Y ahora la derivada de z con respecto a y será menos fy sobre fz. Tenemos nuestra expresión para fy, que es z sobre xy, sobre 2 menos 2z. Y menos 2z. Haciendo la operación del numerador primero, haciendo como un denominador, entonces tendríamos que, y luego los extremos, el producto de extremos y de medios, llegamos a que la derivada de z con respecto a y es yz más x sobre y factor de 2z menos y. Como siempre, dejamos una actividad para nuestros visitantes, y en este caso se pide esto: determinar las derivadas de primer orden de z si x cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado menos 2z es igual a 0. Miren que nuevamente aquí z es una función implícita de x y de y. Insisto, dicho coloquialmente, no está despejado z. Podría expresarse lo mismo a través de una cuadrática, pero sus derivadas van a quedar bastante difíciles de escribir. Muchas gracias por su visita. No olviden dejar sus comentarios.